Hermanos del Ministerio La Reforma Evangélica y hermanos y amigos de todas las latitudes, sean ustedes bienvenidos a este video de hoy, día 25 de diciembre de este presente año de 2020, donde nosotros queremos disertar brevemente sobre el caso concreto de la libertad y la Navidad cristiana. Pues nosotros comenzamos por decir que el mundo afuera celebra la neosaturnalia pagana. Esto es lo que celebra el mundo. Los judíos ortodoxos, la fiesta de Hanukkah, que es distinta de la primera. Y nosotros los cristianos celebramos la Navidad cristiana. Los cristianos verdaderos celebramos la Navidad cristiana, que es distinta de las dos primeras. Y nosotros en ese sentido queremos ser muy claros. Nosotros estamos no bajo la ley de Moisés, ni bajo la tradición de los judíos de ninguna manera, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, ¿no? Y lo que dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 29, dice, la conciencia, digo, no la tuya, está hablando el apóstol Pablo, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos. Entonces, mis estimados hermanos, nosotros partimos de esta plataforma que nos brinda muy oportunamente el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, para hablar de nuestra libertad cristiana en la observancia de la Navidad. Nosotros comenzamos por decirlo, por hacerlo ver, en lo que tiene que ver con la fealdad de las saturnales paganas antiguas. Pues en este aspecto nosotros tenemos que ser muy claros, y la verdad es que existían las saturnales paganas antiguas. Hablando de las saturnales romanas de fin de año, el historiador Homero W. Chrisman nos dice lo siguiente en su obra El hombre y sus dioses. Él nos dice lo siguiente: la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. Las celebraciones consistían en árboles de pino para Adonis, Saturno y otros que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. En Babilonia, el cumpleaños de Tammuz era celebrado en esta época del invierno con grandes fiestas, celebraciones y borracheras, igual que se celebra hoy en día. La vieja celebración se dispersó y llegó a ser una costumbre tan arraigada en Roma y Grecia paganas, en los días de los bárbaros teutónicos, como en las épocas remotas de la civilización egipcia, y en todas partes este periodo era siempre celebrado con fiestas y regocijo. Cuando este festival del invierno llegó a Roma, era conocido como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tammuz, como el dios escondido. Esta fiesta era la más vil, inmoral y degenerada que tanto desprestigió a Roma. Era una época de libertinaje y borrachera,
cuando todas las restricciones de la ley eran puestas a un lado. Fue de esta misma fiesta romana de la que se tomó la celebración del nacimiento de Cristo y que pasó a la iglesia romana hasta la presente civilización. Es algo conocido, afirma un escritor, que la mayoría de nuestra relación con la temporalidad de Navidad y las fiestas es el dar regalos y el sentimiento de amistad, lo cual no es más que una herencia del festival del invierno romano procedente de la Saturnalia, que proviene del paganismo. Esto es verdad, en términos reales y concretos históricos. Las Saturnales se hallaban muy asociadas con el libertinaje, celebraciones ruidosas, borracheras, intercambios de regalos, etc. En el proceso de transculturización positiva que la iglesia cristiana del siglo V hizo de estas festividades, asimiló también el árbol navideño y la celebración del 24 de junio como la fiesta del nacimiento de San Juan Bautista. Según el diccionario Quillet, las Saturnales eran celebraciones destinadas a rememorar una antigua edad de oro que se suponía que había existido en el Lacio, cuando Saturno, expulsado de las moradas celestes por Júpiter, fue a habitar a esa región. Mientras duraban estas fiestas, los tribunales estaban cerrados, no se podía emprender una guerra, ni ejecutar un criminal, ni ejercer otro arte que el de la cocina. Los amigos intercambiaban presentes y ofrecían festines, y los mismos esclavos participaban de la alegría general, pues eran eximidos de los trabajos ordinarios, vestían las ropas propias de hombres libres y trataban a sus amos como iguales. Algunos prisioneros recibían la libertad. Las Saturnales correspondían aproximadamente al carnaval moderno y algunas veces llegaron a adquirir un carácter bastante licencioso. Esto es lo que nos informa la enciclopedia Quillet al respecto. Luego vino el surgimiento de la Navidad cristiana. Desde el siglo II y de manera paulatina, la Iglesia cristiana católica antigua, esto es bueno enfatizarlo, de los siglos II al V, en su proceso de evangelización de la cultura grecorromana, fue tomando signos culturales de las mismas, fracturándolos y adaptándolos o readaptándolos por la vía de la transculturización cristianizadora con un propósito evangelizador. Por ese motivo, las Saturnales fueron aprovechadas espontáneamente por los cristianos primitivos para rememorar el nacimiento virginal evangélico de Cristo. Recordemos que esta era una época vacacional o de vacaciones en el Imperio Romano y era la época de transición entre la estación de otoño y la estación de invierno. Y pues esto tiene una incidencia fuerte en la cultura de los países que tienen 4 estaciones. Entonces, repito, para rememorar el nacimiento virginal evangélico de Cristo, los regalos de esta festividad, para rememorar los regalos de los sabios de Oriente, los sabios persas, posiblemente las comidas, para rememorar el mensaje de Cristo como el pan de vida, el árbol de pino para rememorar a Cristo como refugio de vida y paz, etc. De esta manera surgió la Navidad cristiana en los días de la Iglesia cristiana católica antigua. Y no asociemos, por favor, tanto catolicismo con romanismo. Romanismo es una cosa y catolicismo es otra. Aquí estamos hablando de la catolicidad de la Iglesia antigua, que es diferente. Por favor. En tercer lugar, vemos la descristianización neopagana de la Navidad, el resurgimiento del paganismo y el mundo posmoderno. La nueva era y los movimientos secularistas posmodernos hablan de liberar a la civilización cristiana occidental y al festival navideño de la imagen del Cristo de la cruz como un fardo. Para ellos eso es un fardo. Es por eso que hoy priman sutilmente las figuras o los elementos
de Papá Noel, el arbolito de Navidad, la cena navideña y el bacanal sobre la imagen preciosa, espiritual y cautivante del pesebre de Belén. Y si se habla de la encarnación, se le rotula de inmediato como un mito piadoso. Si nosotros hablamos de Papá Noel, nosotros debemos hablar de rescatar la imagen original de Papá Noel, que era un obispo cristiano muy generoso para estas épocas, era un hombre rico económicamente y él prácticamente agotó su capital en el servicio a Cristo, y en esta era la época también con la cual él luchaba, sacaba de sus capitales para liberar hijas que estaban señaladas para ser vendidas como esclavas y retornarlas a sus padres en general. Esto era lo que él solía hacer. Entonces hay que rescatar la imagen auténtica, original de lo que era Papá Noel. Entre tanto, en el hecho real, en el común del mundo neopagano, moderno o posmoderno, falsamente llamado cristiano, y neoepicúreo, leonista y materialista, solo se celebra la Saturnalia o la Neosaturnalia. Eso es lo que el mundo celebra, no realmente la Navidad. El mundo pagano, sin Cristo, esto es lo que celebra. Por su parte, la nueva era pretende eliminar la idea del Cristo de Belén por el del signo Acuario. Y si echamos un oportuno vistazo a nuestro reciente pasado histórico, vemos que el nazismo, declara raíz esotérica o novoerana, quiso eliminar la imagen evangélica de un Cristo judío, sustituyéndola por la del Cristo ario. A su vez, el comunismo, en su ateísmo a ultranza, procuró eliminar la idea del Cristo divino humanado del pesebre y de la cruz por la del Cristo del proletariado socialista, y en connivencia con ello darle un matiz socialista a la Navidad. A su vez, el falso cristianismo laodicense posmoderno, o el cristianismo falso liberal, en su visible decrepitud liberal incrédula, niega la encarnación inmaculada sobrenatural como un mito muy ingenioso, lo mismo que la inspiración de la Sagrada Escritura, la muerte redentora de Cristo, su resurrección física victoriosa, su ascensión gloriosa a los cielos, la venida o derramamiento sobrenatural divino del Espíritu Santo en Pentecostés y la parucía o segunda venida de Cristo en gloria y majestad. En una aleación viscosa entre este falso cristianismo y la cultura humanista del posmodernismo de la nueva era, se le abre paso a la mundanalidad de la cultura andrógena, el ecumenismo, el cristianismo sin cruz, etcétera, es decir, la gran apostasía. Son los llamados teólogos de la nueva moralidad, la ética situacional, el nuevo antinomianismo, etcétera. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Pero del otro lado, finalmente está la belleza del mensaje evangélico de la libertad cristiana y su práctica. Como claramente podemos ver, se cierne sobre la cristiandad con caracteres crecientes la amenaza cada vez más abrasadora de una contracultura neopagana descristianizadora. Y en este caso, descristianizar la Navidad. No, señor, nosotros nos empeñamos en la Navidad cristiana. Por ese motivo, la fe cristiana auténtica y fervorosa debe, con toda diligencia, proceder a ejecutar toda una campaña reevangelizadora en lo individual y en lo cultural, a fin de aprovechar las festividades tradicionales como la Navidad, la Parucía o Semana Santa y el Día del Amor y la Amistad, etcétera, con un claro propósito conquistador o reconquistador de nuestro medio. Hay que volver a enfatizarlo, y enfatizamos también el Día de la Madre en esto, levantando con toda sabiduría el estandarte de la verdad evangélica como una antorcha refulgente en medio de una muy espesa y engañosa nube de oscuridad enceguecedora que conduce a la condenación eterna a nuestro perdido mundo. Entonces, mis estimados hermanos, todo esto que nosotros estamos mostrando aquí, lo estamos haciendo con el propósito de hacer ver algo muy importante. Y pues naturalmente yo sé que hay unos hermanos que se empeñan contra viento y marea en pretender acabar
con la observancia de la Navidad cristiana. Nosotros les decimos, en primer lugar, diferencie lo que es la Navidad pagana o la Saturnalia pagana de lo que es la Navidad cristiana. Y celebremos en verdad y en libertad cristiana la Navidad. Y lo central en la observancia de la Navidad cristiana es abrir la Biblia para leer y para deleitarnos en la lectura de los evangelios de Mateo y Lucas, que nos hablan de lo que fue la hermosura del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se humilló hasta humanarse en una humanación preciosa, celestial, inmaculada, donde Él se hizo hombre por amor a nosotros, para ir a la cruz, para redimirnos, para traer el evangelio e ir a la cruz y para redimirnos. Y entonces nosotros debemos tener en cuenta que esto hace parte de nuestra libertad cristiana. Y los que observamos, los cristianos que observamos la Navidad, la observamos en nuestra libertad cristiana, que nadie tiene por qué entrar a juzgarnos esa libertad, que tal y como nos lo hace ver con toda propiedad el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, porque había algunos que intentaban fisgonear, ¿no? Dice el apóstol Pablo: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En la ley de Cristo no está establecido que nosotros tengamos que obligadamente observar la Navidad, pero tampoco es algo que esté proscrito o prohibido. Entonces, afuera el mundo de borrachera, de ruido, de neosaturnalia pagana, pero aquí adentro nosotros con la Biblia abierta, cantando los himnos de Navidad, como el himno Oíd un son en alta esfera de Carlos Wesley, y tantos otros preciosos himnos que han surgido de la himnología, de la salmística cristiana, tan bellos, tan hermosos, para agradecerle al Señor humildemente por haber sido fiel al Dios el Padre al enviar a su Hijo a este mundo, y esto dentro de nuestra libertad cristiana. Entonces, hermanos, por favor, les decimos de verdad que les deseamos feliz Navidad. También pues deseamos el feliz año nuevo a todos, y veamos lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos el capítulo 14 en el versículo 17, porque Romanos en el capítulo 14 el versículo 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En esta presente coyuntura en que nos hallamos, cada uno de nosotros debe obedecer su conciencia. Si tiene objeciones de conciencia, mi hermano, para celebrar la Navidad, escrúpulos de conciencia, no lo haga. Pero si no los tiene, a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, pues sencillamente hágalo, pero en santidad, todo en santidad, y en el orden de la santidad y la libertad cristiana, ni libertad sin santidad, ni santidad sin libertad. Ahora, nosotros en este presente año de 2020, estamos como las Navidades de 1918 y 1945, cuando terminaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, años en los que terminaron esas dos guerras. En este caso de 1918, la Primera Guerra Mundial terminó en noviembre. Entonces, mis estimados hermanos, fue una época de muchas restricciones, de mucha pobreza, de muchas limitaciones. Y hermanos, así sea que tengamos que celebrar la Navidad o la celebremos con un agua de panela, con unas mogollas, nada más lo importante es que la Biblia sea abierta y el regalo de Dios en verdad habite en nuestros corazones, que es la vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, muchas bendiciones del Señor. Charis e Irene, Shalom.
Shalom para todos ustedes. Gracia y paz. Bendiciones.